Gloria al Señor. Quiero que vayamos por favor a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 11. ¿Cuántos están listos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y damos gracias a Dios, porque todas las cosas que pertenecen a lo eterno y a lo temporal nos han sido dadas por su divino poder mediante o a través del conocimiento de aquel, se refiere a Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan, escuche bien, a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora quiero que usted preste atención en lo siguiente, porque si estas cosas, las cosas que acabamos de mencionar, están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no cultiva estas cosas, tiene la vista muy corta, no tiene visión, es ciego. ¿Se acuerda de Elí? Él estaba ciego, había perdido la visión. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y su elección, porque haciendo estas cosas, las cosas que mencionamos, escuche esta declaración contundente, no caerán jamás. ¿Oyó eso? No caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero seguir en esta línea que comenzó cuando hablamos acerca del tribunal de Cristo. Y luego continuamos hablando de que la fe sin acción es ficción. Y luego hubo otro mensaje que ahora mismo no me acuerdo del título, pero fue el siguiente domingo a ese, que también tocó el mismo tema. Solo el domingo pasado hablamos de la presencia de Dios porque se nos atravesó como un camión ese asunto de la presencia. Pero quiero seguir en esa línea de enseñanzas hablando acerca del crecimiento espiritual. Lo primero que yo quiero decir hoy es que el crecimiento espiritual es un proceso intencional, mis hermanos. Un proceso intencional. De eso está hablando el apóstol Pedro, que está presentando el crecimiento espiritual como un proceso que es intencional y que es progresivo y que comienza a partir de la fe. Por eso dice, por esto mismo añadan a su fe virtud. A partir de la fe. O sea, a partir de nuestra fe, cada cristiano, cada hijo de Dios es llamado a desarrollar una serie de virtudes que están profundamente conectadas, entrelazadas entre sí. Ya las mencionamos, pero las repito: la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y finalmente el amor. Yo no había notado esto, pero hay 7 frutos del Espíritu Santo. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego hay dones del Espíritu Santo: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de profecía, don de fe, don de milagros, don de sanidad, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Aquí observamos 7 virtudes que están relacionadas con el crecimiento
espiritual, con la madurez espiritual, y que son la voluntad y el deseo de Dios para cada uno de nosotros. El fundamento, mis hermanos, de esta transformación que nos lleva a desarrollar estas virtudes es que Dios, por su poder divino, dice Pedro, nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir una vida plena, una vida piadosa, una vida alta. Dios ha puesto a nuestra disposición todo lo que se requiere para que nosotros podamos vivir una vida a la altura de nuestra salvación, a la altura de la obra gloriosa de Jesucristo. Y entonces esta nueva vida que Dios nos ha concedido nos permite escapar, y esto es importante, de la corrupción que existe en el mundo por causa del pecado, por causa de la concupiscencia. Pedro dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Si no es porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, porque de Dios ha venido sobre nosotros esta capacidad de poder vivir una vida más alta, usted y yo no podríamos ser libres. No podíamos vivir en libertad de la corrupción que hay en el mundo. Estaríamos presos por ella. Estaríamos enredados en ella sin posibilidad de libertad. Pero gloria a Dios que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, incluyendo la capacidad de vivir en victoria en este mundo caído. ¿Alguien dice amén a eso? Así que esta nueva vida nos permite escapar de esta corrupción que existe en el mundo a causa del pecado, mediante, dice Pedro, el conocimiento de Jesucristo, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Pero Pedro también nos recuerda que por medio de las preciosas y grandísimas promesas de Dios hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Es maravilloso. Esta nueva vida habita en nuestro corazón como hijos de Dios. Por esta razón el apóstol nos exhorta a vivir con diligencia, edificando conscientemente sobre el fundamento de la fe las virtudes que caracterizan la vida cristiana victoriosa. Y esto, mis hermanos, nos enseña una gran verdad, y no podemos perderla de vista. El crecimiento espiritual no es automático, requiere intención y compromiso diario. ¿Cuántos aquí quieren crecer espiritualmente? El crecimiento espiritual es intencional. Eso es fundamental que lo comprendamos. Ahora, quiero mencionar las tres cosas que Pedro menciona, que Pedro dice que son la consecuencia o los beneficios de desarrollar estas virtudes. Y no son cosas simples, son cosas poderosas. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 8, y quiero leer la Nueva Traducción Viviente, por favor, Mauricio, en estos versos. Dice: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera dice que si estas cosas abundan en nosotros, no nos van a permitir estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Así que el apóstol destaca con claridad la importancia de desarrollar estas virtudes de las cuales vamos a hablar hoy, señalando los resultados espirituales que producen en la vida de cada uno de nosotros. Si estas cualidades abundan en nosotros, no vamos a estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, seremos gente que da fruto para la gloria de Dios. Seremos gente que da fruto, gloria al Señor, para avanzar el reino de Dios. Una vida cristiana que crece en virtudes es una vida activa, productiva y espiritualmente fructífera. Lo segundo que menciona el apóstol Pedro como beneficio acerca de desarrollar estas virtudes está en el verso 10. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10, y esto me impactó. Dice así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Nunca caerán. Vaya que esa declaración es absoluta. Nunca caerán. Un verdadero hijo de Dios nunca quiere caer. Pero es maravilloso que Dios promete, que Dios nos enseña que existe realmente esta promesa, el que tú y yo nunca caigamos. ¿Y cuál es? Cuando nosotros nos esforzamos en desarrollar estas virtudes que son parte de nuestro llamado y de nuestra transformación. Pedro está exhortando a cada hijo de Dios, a cada uno de nosotros, a ser aún más diligentes en afirmar su llamado y su elección de seguir a Cristo.
El desarrollo constante de estas virtudes no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da firmeza espiritual. Firmeza espiritual, lo cual es demasiado importante en el tiempo que estamos viviendo. Se necesita de firmeza espiritual en un mundo que está en decadencia. Se necesita de firmeza espiritual en un mundo que es anti Dios y anticristiano. Se necesita de firmeza para vivir en medio de una cultura que es opuesta al carácter y a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estas virtudes nos guardan de caer. La diligencia en el crecimiento espiritual es una evidencia de una fe viva y genuina. Y lo tercero, hablamos de las recompensas, ¿verdad? Dice 2 de Pedro 1:11, entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reina Valera dice: les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor. ¿Usted se da cuenta que Pedro dice que a usted y a mí nos pueden abrir las puertas de par en par cuando lleguemos a la presencia de Dios por causa de haber sido diligentes en edificar sobre el fundamento de nuestra fe en el Señor Jesucristo las virtudes que reflejan el carácter y la esencia de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial? Esto me interesa. A mí me interesa aquello que me ayuda a no caer. A mí me interesa y es importante para mí aquello que me garantiza, gloria al Señor, de que voy a ser productivo y fructífero para la gloria de Dios. A mí me interesa aquello que me asegura que yo voy a tener amplia y generosa entrada en el reino de mi Dios. Yo no quiero vivir con temor. Yo no quiero vivir con incertidumbre. Yo no quiero sentir que si soy, que no soy, que si soy salvo, que si Dios me va a recibir, que si no me va a recibir. No, la Biblia dice que tú y yo podemos tener la certeza y la seguridad de que nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor. Por eso es que tenemos que atender a las palabras del apóstol Pedro. Él nos anima a vivir con intención y con perseverancia, entendiendo que el desarrollo de estas virtudes no es una carga, sino es un privilegio que produce fruto, firmeza y esperanza eterna. Ahora, antes de hablar o de profundizar en cada una de estas virtudes, hay que recordar que el crecimiento espiritual es un proceso gradual. ¿Ok? Es un proceso gradual. Vamos de gloria en gloria. Un poquito hoy, un poquito mañana y otro poquito pasado mañana. Pero no vuelvas atrás, ni tampoco te detengas. Gloria a Dios. Sigue adelante. La fe es el punto de partida, escucha, pero Dios nos llama a desarrollarla mediante estas virtudes que moldean nuestro carácter y sobre todo reflejan al Señor Jesucristo. Estas cualidades no se producen por casualidad, son la respuesta obediente al poder y las promesas que ya Dios nos ha dado. Entonces vamos a hablar de cada una de estas virtudes. Si me puedes poner el texto en la palabra, en la pantalla, perdón. Puede regresar a la Reina Valera. Añadida a vuestra fe, virtud. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí está. ¿Qué es la virtud? ¿Cuántos hoy vienen con un corazón enseñable? Hoy es domingo de discipulado. Hoy vamos a aprender. Hoy Dios nos va a hablar, pero vamos a aprender. ¿Qué es la virtud? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, ya nos dejó claro que el fundamento es la fe, que debemos edificar sobre la fe en el Señor Jesucristo estas virtudes. Si no tenemos el fundamento, las virtudes no se pueden edificar. No tenemos la capacidad, de hecho, para hacerlo. Pero Pedro dice: añadan a su fe. Y evidentemente se refiere a la fe en el Señor Jesucristo, que nos da la salvación. La fe en el Señor Jesucristo, que nos da la vida eterna. La fe en el Señor Jesucristo, que nos convirtió en nuevas criaturas. Ese es el fundamento. Pablo lo dijo de esta manera en un pasaje. Dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero si sobre ese fundamento alguno edifica
oro, plata o piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Amén. Entonces, el fundamento es Cristo. Edificamos sobre la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la roca inamovible que sostiene todo el edificio de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no está sostenida en nuestra fuerza de voluntad. Nuestra vida espiritual no está sostenida en nuestro mero compromiso humano. Nuestra vida espiritual está sostenida en la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora quedó claro el punto. El fundamento es Cristo. La base es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y a partir de ahí comenzamos a edificar. Somos llamados a edificar. Ahora, paréntesis. Esto lo tenemos que hacer toda la vida. De aquí hasta que Cristo venga, tenemos que trabajar intencionalmente en cultivar y desarrollar cada una de estas virtudes. Ahora sí, la primera de ellas es la virtud, que en el original significa excelencia moral. Diga conmigo, excelencia moral. Algunas traducciones lo llaman simplemente buena conducta, lo cual es una definición incompleta para mí, porque la buena conducta es visible, ¿okay? Es una acción externa, pero la excelencia moral, en cambio, nace dentro de nuestro corazón. O sea, no es simplemente portarte bien. Nosotros queremos que nuestros hijos se porten bien, que hagan lo que es correcto. Pero más allá de la conducta está la esencia, el corazón, lo que realmente somos en el interior. Cuando hablamos de excelencia moral, no hablamos solamente de buena conducta, aunque está involucrada. Estamos hablando de algo que nace en el corazón. Es una disposición interior, escuche, que busca conformar la vida con lo que es recto y bueno, incluso cuando nadie nos ve. Eso es excelencia moral. Disponer nuestro corazón para conformar nuestra vida con lo que es bueno, con lo que es recto, y esto incluso cuando nadie nos ve. No puede haber integridad si nosotros no estamos dispuestos a la excelencia moral. Gloria al Señor. Esa es la razón por la cual la virtud de la que estamos hablando no admite concesiones. Yo quiero que usted abra su corazón en esto. ¿Qué significa que la virtud no admite concesiones? O sea, la virtud no ignora la debilidad humana. Tú y yo somos frágiles, somos tentados, somos vulnerables. La virtud no ignora la debilidad humana, sino que entiende que cada cesión, cada negociación con lo inmoral o con lo deshonesto deja una huella en el carácter. Una huella en el carácter. Quiero repetir esto. La virtud no ignora la debilidad humana, pero entiende que cada cesión a lo inmoral o a lo deshonesto deja una huella en el carácter. La pureza moral no es perfección externa, sino un compromiso persistente con la verdad de Dios que guía nuestras decisiones. ¿Cuándo se revela la virtud? Cuando la concesión parece razonable. Mire esto. Cuando ceder un poco resulta cómodo e incluso justificable. Cuando conceder un poco parece inofensivo. Después de todo, la falta es menor y la intención no es mala. Nuestra mente natural es enemiga de la mente espiritual. Así que nuestra mente natural, nuestra mente racional, la mente que se formó en la tierra, con la cultura de la tierra, con la información de la tierra, con la manera de pensar de la tierra, con la astucia de la tierra, hace concesiones. Por eso es tan importante la excelencia moral, la virtud, porque nosotros usualmente hacemos concesiones. Nos encontramos negociando internamente con cosas cuando estas resultan cómodas o cuando las vemos como justificables, cuando aparentemente son inofensivas, y razonamos después de todo es una falta menor y la intención no es mala. Sin embargo, la virtud entiende que lo inmoral no comienza con grandes caídas, sino con pequeñas transacciones interiores. Escuche esto.
Pequeñas transacciones interiores que justificamos para no incomodarnos. Cada vez que elegimos lo conveniente por sobre lo honesto, o sobre lo puro, o sobre lo íntegro, o sobre la verdad, ganamos algo afuera, pero perdemos algo adentro. La virtud consiste en no aceptar este intercambio. Cuando tú sabes que mentir es más fácil que decir la verdad, y decir la verdad te va a generar un conflicto, o te va a traer una incomodidad. Normalmente la mente racional nos lleva a conceder, a hacer la negociación, la transacción. Bueno, es que esto realmente es una cosa pequeña, esto es inofensivo. El problema es que la mayoría de nosotros vivimos haciendo pequeñas concesiones a lo largo de toda nuestra vida, y nuestro nivel de malicia se incrementa. ¿Qué es la malicia? Es la tolerancia a la maldad que nosotros tenemos dentro de nuestro propio corazón. Estos niveles son diferentes en cada persona. Pero a menos que nosotros hagamos un compromiso con la virtud, con la excelencia moral, vamos a seguir negociando la verdad, la pureza. Vamos a seguir negociando la integridad, la honestidad, la justicia, el honor, con cosas que realmente, mis amados hermanos, no tienen valor, no tienen peso eterno. Por eso Pedro dice, sobre el fundamento de la fe, dispónganse a conformar su vida con lo que es recto y bueno. Y esto aun cuando nadie los ve. Porque la excelencia moral tiene que ver con la conciencia que tenemos acerca de Dios en nuestra vida. La buena conducta es: cuando todos me ven, soy buena gente. Pero cuando nadie me ve, cuando estás frente a esa computadora por la noche, o frente a ese celular, ahí es donde la excelencia moral te ayuda a no negociar con lo que afecta o daña tu carácter interno. La gente crece cuando se compromete de tal manera con la virtud, con la excelencia moral, que está dispuesto a decirle no a cualquier cosa que intente corromper su mente y su corazón. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. Dice: añadan a su fe virtud, y a la virtud. Vea cómo una cosa se va edificando sobre la otra. Yo aprendí algo. Estuve estudiando este tema ayer toda la tarde, hoy por la mañana nuevamente. Y algo que me bendijo mucho fue cómo las virtudes están entrelazadas una de otra. ¿Te das cuenta? Nosotros ponemos el conocimiento antes de la virtud. Pensamos que si aprendemos, que si sabemos, que si adquirimos conocimiento, información, entonces eso en alguna forma nos va a llevar automáticamente a desarrollar la pureza o a desarrollar la excelencia moral. Y es un problema, porque el conocimiento se vuelve solamente información cuando tú no te has determinado a comprometerte con lo que es honesto, con lo que es justo y con lo que es bueno en tu corazón. O sea, tú tienes que comenzar con una decisión. Cristo me salvó, tengo vida eterna, el perdón de mis pecados. Cristo me rescató, me lavó, me limpió. Ahora yo me comprometo a vivir una vida que lo honre y que lo glorifique a Él. Él no solamente es mi Salvador, se convierte ahora también en mi Señor y en mi Rey. Entonces, cuando yo tomo la decisión de comprometerme con la excelencia moral, claro, como el crecimiento es gradual, no es que inmediatamente todos vamos a tener un hipernivel de pureza. No. Todo comienza con la determinación, con la intención genuina. Yo quiero ser una persona santa. Yo quiero vivir en pureza. Yo quiero tener un corazón limpio delante de Dios. Si nosotros no hacemos compromiso con eso, entonces el conocimiento nos va a llenar la cabeza de orgullo y arrogancia y no transformación. Por eso es primero la virtud, el compromiso interno con lo que es bueno y recto, aun cuando nadie nos ve. Y entonces sobre eso edificamos el siguiente valor, la siguiente virtud, que es el conocimiento.
Ahora, este conocimiento del que estamos hablando no es el conocimiento natural, no es el conocimiento intelectual, no es como las matemáticas, no es como el álgebra, no es como las ciencias naturales. No, estamos hablando de conocimiento de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Este conocimiento al que se refiere el apóstol Pedro no es meramente intelectual. En el original, en su sentido original, la palabra significa saber, ¿ok? Pero no cualquier saber. Es el conocimiento que procede de Dios y que produce sabiduría en tu vida, que produce entendimiento y que produce comprensión espiritual. El conocimiento de Dios renueva tu mente, cambia tu perspectiva de la vida. Ahora, qué tremendo es esto. Este conocimiento no se adquiere pasivamente. Hello. Porque Pedro dice: pongan toda diligencia por esto mismo, y añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento. Él dice: pongan toda diligencia. ¿Por qué? Porque este conocimiento no se adquiere pasivamente. Por eso es que nos exhorta a poner toda diligencia. Se requiere diligencia para nosotros recibir conocimiento. ¿Alguien dice amén? Se requiere diligencia para nosotros recibir sabiduría. ¿Qué tipo de diligencia, pastor? Estudiar las escrituras. Investigar, descubrir. En el original, saber significan esas tres cosas: investigar, descubrir, aprender. Esa, mis amados hermanos, es la parte que nos corresponde. Escuche. Sin embargo, la transformación no ocurre solo por el esfuerzo humano, porque aquí hay algo maravilloso. Es una cooperación entre tu voluntad y el poder del Espíritu Santo. Porque escucha, cuando tú te expones a la verdad, cuando tú escudriñas las escrituras, cuando tú investigas, cuando tú aprendes del conocimiento de Dios, el Espíritu Santo, escúchame, toma esa verdad, toma esos principios, toma esa sabiduría y la convierte en revelación a tu vida. Y entonces ahí es donde sucede la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, cambiar nuestros pensamientos viejos por los pensamientos de Dios. Llevarnos de la mente de Adán a la mente de Cristo. Cambiar nuestra mente racional por una mente espiritual. Comenzar a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Esto es lo maravilloso acerca de este conocimiento. No es que simplemente me llena la cabeza de información, me convierte en un erudito. No. El apóstol advirtió: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero el conocimiento humilde trae al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la información de la palabra, y con esa información te habla. Y con esa información te cambia. Y con esa información te transforma. Y con esa información corta los argumentos, corta las fortalezas, corta los pensamientos que adquiriste en el mundo y que no están en armonía con Dios y que inconscientemente te están limitando para vivir la plenitud de la vida gloriosa de Cristo. Pero no te das cuenta. Mire, iglesia, le voy a decir algo con mucho amor. Dentro de cada uno de nosotros existen patrones de pensamiento que esta cultura y este mundo nos inoculó, que no los entendemos, no nos damos cuenta. Son como patrones invisibles de pensamiento que nos limitan y no nos damos cuenta. Patrones de pensamiento que no nos dejan crecer, que no nos dejan vivir a la altura de la salvación. Pero cuando nosotros realmente queremos conocer a Dios, cuando realmente queremos la sabiduría de Dios, cuando realmente queremos la revelación de la palabra, nos exponemos diligentemente a las escrituras, y el Espíritu Santo usa esas escrituras, y dice la Biblia que la palabra se convierte en una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, dividir las coyunturas y los tuétanos, divide el alma y el espíritu. Y es ahí donde tú y yo somos transformados. No es mero conocimiento, sino es conocimiento revelado de Dios. Y ese es el conocimiento que te cambia. Ese es el conocimiento
que te sana. Ese es el conocimiento del que Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Denle un fuerte aplauso a mi Dios, aleluya. Así que este conocimiento no se limita a acumular datos bíblicos. Podemos saber mucho y comprender poco. El conocimiento que procede de Dios no solo informa la mente, sino que ilumina el entendimiento y orienta la vida. Y luego, verso 6. Al conocimiento le sigue esta tercera virtud que es sumamente importante, y es el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es el control de uno mismo. Hay un proverbio que dice: mejor es el que gobierna su espíritu que el que conquista una ciudad. Dominio propio es el control de uno mismo. También en la Biblia se le conoce como templanza o continencia. Y consiste, escuche, en el gobierno de nuestras pasiones y deseos. ¿Cuántos aquí tienen pasiones y deseos? Todos. Si no tuvieran pasiones y deseos, no fueran humanos. Gloria al Señor. Fueran becerritos o... Hay pasiones dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios que hay pasiones que contienden adentro de cada uno. Entonces, el dominio propio consiste en el gobierno de nuestras pasiones y deseos con el fin de no ser controlados por ellos. Escuche, no se trata de negar lo que sentimos, porque hay emociones, hay fuerzas internas, pasiones, deseos, anhelos que están ahí. No se trata de negarlos, sino de ordenar esos impulsos para que sirvan al bien, y que de ninguna manera alguna de esas pasiones nos controle. Voy a dar un ejemplo muy popular en la Biblia. José, diga conmigo, José, Joseph, Pepe. Ejerció dominio propio ¿cuándo? Cuando se negó a acostarse con la esposa de Potifar. Eso no fue fácil. Eso no fue fácil, mis amados. Él ejerció dominio propio cuando se negó a acostarse con esta mujer. Tenía la oportunidad. La mujer había creado la oportunidad y también tenía el secreto a su favor. Estoy seguro que la mujer de Potifar jamás habría revelado el acontecimiento. Eran tiempos diferentes a los nuestros. Una infidelidad se pagaba en muchos de los casos y en muchas culturas con la muerte. Así que José tenía la oportunidad y tenía el secreto. Sin embargo, escuche, entendió que ceder, hacer la concesión, hacer la transacción, no solo traicionaría a su señor Potifar, que había confiado en él. Mire la lealtad, cómo hay virtudes que como que están interconectadas con otras, ¿verdad? En el caso anterior vimos la integridad, pero aquí ahora vemos la lealtad. Potifar había sido una persona que, si bien, y no fue culpa suya, adquirió a José como un esclavo. Sus propios hermanos lo vendieron a los madianitas lo llevaron a Egipto, y en Egipto Potifar lo compró. Pero cuando Potifar comenzó a conocer a José, padre, se dio cuenta de que había algo distinto en él. Se dio cuenta de que todo lo que le confiaba prosperaba. Se dio cuenta de que todo lo que ponía a su cargo se ordenaba y salía bien. Así que Potifar comenzó a concederle cada vez más autoridad. De hecho, llegó un momento, y el mismo José lo dice, en la casa de Potifar no hay otro de mayor confianza que yo. Y entonces José dice: ¿cómo yo podría fallarle a mi señor? Pero en ese caso no se refiere a Dios, sino se refiere a Potifar. Ahí él está mostrando lealtad. Lealtad a la persona que lo ayudó, a la persona que confió en él, a la persona que lo levantó, a la persona que fue un instrumento de Dios para bendecirlo aún. ¿Saben que este tipo de virtudes, mis hermanos, se están perdiendo hoy en día? Hoy la gente es muy desleal. O sea, la gente le otorga lealtad al mejor postor. La lealtad es
Digo lealtad y le pongo comillas, porque la lealtad se le ofrece al mejor postor. Si me conviene más esto, le soy fiel a esto, pero si me conviene más aquello, le soy fiel a aquello. No, señor, nosotros somos fieles a principios. Esa es la razón del peligro de la relatividad. Relativizar la verdad, relativizar los principios, creer que los principios no son firmes y aplican en todas las épocas. Gloria al Señor, los principios son eternos. Así que José toma la decisión de no hacer la concesión, y entonces entiende que ceder no solamente traicionaría a su Señor, sino que también sería pecar contra Dios, porque las dos cosas las dice. ¿Cómo yo le fallaría a mi Señor y cómo yo pecaría contra Dios? Así que al huir, José aceptó las consecuencias, pero preservó su carácter. Y de eso se trata, mis hermanos. Diga conmigo, carácter. Carácter. Él sabía que corría un riesgo, y de hecho sucedió. La mujer, al verse rechazada, porque el rechazo es uno de los peores enemigos de la mujer, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. La mujer, al verse rechazada, comenzó a decir que José había intentado violarla. Y entonces Potifar, cuando vino y se dio cuenta del asunto, metió a José en la cárcel. Me extraña, porque era mucho más probable que José hubiera muerto por eso, pero no murió. Algo quizás sabía Potifar acerca de la mujer. Así que al huir, José acepta las consecuencias, pero preserva su carácter. Y su historia, y eso es lo importante, nos enseña que el dominio propio no evita el sufrimiento, pero sí evita la corrupción de nuestro corazón. A veces el dominio propio nos lleva a experimentar persecución, especialmente cuando tú quieres encajar y cuando tú quieres agradar a toda la gente, y cuando tú eres presionado por la cultura de este sistema a vivir de acuerdo a los principios que rigen este mundo caído. Y entonces, como a ti no te gusta el rechazo, como a ti no te gusta ser señalado, como a ti no te gusta que te critiquen, entonces tú cedes y complaces con la voluntad de la cultura y de los principios que rigen este mundo. Pero el dominio propio es la capacidad de decir no. Diga conmigo, no. Diga conmigo, no. Por eso Jesús dijo que su sí sea sí y su no sea no, porque lo que hay en el medio es peligroso. Hay gente que a veces dice no, pero ¿qué pasó con aquel? Ay, padre, aquel profeta que el rey lo manda a buscar para que le maldiga al pueblo de Israel. Y entonces este rey va a buscar a este pseudo profeta. El pueblo de Israel estaba tomando posesión de la tierra prometida, y entonces este rey tenía mucho miedo, porque el pueblo de Israel estaba siendo el instrumento de juicio de Dios sobre todas esas naciones corruptas. Y entonces este rey va y busca a un profeta llamado Balaam para que le maldiga al pueblo. Y entonces Balaam dice: ok, me parece interesante la proposición. El rey le dijo: te voy a dar lo que quieras, te voy a enriquecer, te voy a honrar, pero ven y maldíceme al pueblo. Y entonces el profeta dice: déjame preguntarle a Dios si es su voluntad. Espiritualoide, ¿verdad? Déjame preguntarle al Señor si es su voluntad. Y entonces efectivamente le pregunta a Dios, y Dios le dice: no vayas. No vayas, porque ese es mi pueblo. No vayas, porque esos son mi especial tesoro. Y entonces al siguiente día le dice, y triste, Balaam: pues Dios no me dejó. Y el rey dice: pues ¿cómo que no te dejó? Te ofrezco. Y le ofreció mucho más de lo primero que le había ofrecido. ¿Y sabe qué hizo Balaam? Dijo: déjame le pregunto otra vez. ¿Qué clase de Dios tenía este tipo en la mente? Dice: deja voy y le pregunto otra vez. Y cuando fue y le preguntó otra vez, Dios le dijo: sí, ve. Pero esa no era la voluntad de Dios. Dios sabía que era la voluntad de él. Y es tan peligroso, Padre Santo, cuando nosotros nos ponemos obstinados en un asunto que no es la voluntad de Dios, y entonces Dios nos deja. Es como Dios decir: haz lo que te dé la gana.
Tú sabes que esto no es así. Tú sabes que esto no está en armonía con mi... Alguien dice amén a eso. Tú sabes que esto no es mi voluntad. Sabes que esto afrenta mis principios. Sabes que esto es contra lo que está escrito y contra el carácter santo de Dios. Pero tú insistes tanto. Haz lo que te dé la gana. ¿No fue eso lo que Jesucristo le dijo a los fariseos cuando vinieron donde Jesús y trataron de encontrarle el truco? Y le dijeron: Señor Jesús, en la ley Moisés nos permitió darle carta de divorcio a nuestras esposas. Y Jesucristo les dijo: sí, por su dureza de corazón. Si esta gente venía con Moisés, ya no aguanto. Y Moisés dijo: hagan pues lo que les dé la gana. ¿Quieres dejarla? Déjala pues. Pero esa no era la voluntad de Dios. Y entonces el profeta, wow, qué tremendo, va y busca a Dios y le dice: Señor, fíjate que te vengo a preguntarte otra vez, si será que quieres que yo vaya y maldiga al pueblo de Israel. Y Dios le dice: ve pues. Pero Dios no estaba con él. De hecho, el hombre fue, pero fue contra la voluntad de Dios, porque cuando iba de camino se le apareció un ángel y él no lo pudo ver porque estaba ciego. Pero la burra en la que iba montada sí lo podía ver, de manera que la burra se le sacaba al ángel y lo apretaba contra la pared, y Balaam azotaba a la burra rebelde. Pero lo que él no sabía es que en el camino, en dirección a lo que era opuesto a la voluntad de Dios para él, estaba un ángel con una espada desenvainada y él no lo podía ver. Pero la burra sí. La burra tenía más revelación que Balaam. Diga: dominio propio. Y entonces, aleluya, ¿cuántos sienten el Espíritu de Dios en este lugar? Al huir, José acepta las consecuencias, pero preserva su carácter. Y ¿sabe qué es lo tremendo? José no improvisa su decisión. Su respuesta revela una convicción ya formada, un carácter trabajado con anterioridad. Nosotros, mis hermanos, les digo esto con mucho amor, se los digo porque los quiero tanto. Somos muy ingenuos muchas veces. Pensamos que cuando la tentación venga, simplemente en automático la vamos a resistir. No, tú no puedes sacar de adentro de ti nada que primero hayas puesto ahí. Y para resistir la tentación se necesita fortaleza espiritual. Se necesita un depósito lleno del Espíritu Santo de Dios. Creemos que cuando estemos ahí, simple y sencillamente porque creemos que es lo correcto, vamos a decir no. Pero la verdad es que si tú no tienes la sustancia de Dios dentro de tu corazón, no vas a decir que no, vas a decir no, sí, no, sí. Va a terminar sí. Por eso dice Jesús: lo que está en medio del no y el sí es pecado. Es no. Y si es no, es no. Se acabó. Diga: punto final. Gloria a Dios. Así que esto es congruente con las palabras del apóstol Pedro cuando exhorta a edificar sobre la fe, la virtud, y sobre la virtud del conocimiento, y sobre el conocimiento dominio propio. O sea, hay una progresión de cosas que ya están siendo formadas en la persona, que tiene la capacidad de decir no. José creyó en Dios, cultivó una vida virtuosa, conoció lo que era recto, y por eso cuando llegó el momento de la tentación, mis amados, yo oro al Señor que cuando venga el momento de la tentación, usted tenga la sustancia espiritual dentro de usted que lo lleve a decir no. Aleluya. El dominio propio no fue una reacción espontánea, sino el fruto natural de una vida edificada en la presencia de Dios. Entre las áreas que requieren dominio propio, abroches el cinturón, están la ira, la lujuria, la glotonería, entre otras. Esas son áreas en las cuales usted debe tener ¿qué? Dominio propio, que es básicamente el control de uno mismo. Número 4, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. La paciencia, mis hermanos, es resistencia, es firmeza. Paciencia significa resistencia y perseverancia. Es una virtud que encapsula tanto la fortaleza interior como la esperanza activa frente a las dificultades. No se limita a soportar las pruebas,
sino que nos capacita para permanecer firmes y constantes mientras atravesamos los procesos de la vida. La paciencia es, amada iglesia, la que te ayuda a mantenerte firme cuando todo a tu alrededor está siendo sacudido. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén? La paciencia es la firmeza que te permite a ti avanzar, prevalecer, quedarte firme en el lugar donde Dios te puso o en el lugar de la voluntad de Dios, aunque todo lo demás a tu alrededor esté sacudiéndose, aunque todo lo demás se esté cayendo, aunque se levante el infierno, aunque se levante quien se levante. La paciencia te ayuda a permanecer firme. En su sentido original, la palabra puede referirse tanto a quedarse en un lugar en vez de abandonarlo, o a perseverar también. La paciencia entonces no es pasividad, sino la decisión consciente de no renunciar antes de tiempo. Mucha gente en los procesos de la vida se desmorona. Mucha gente en los procesos de la vida abandona el curso de acción. Hay gente que estaba determinada a seguir a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a servir a Jesucristo, pero entonces se levantó la tormenta, se levantó la tempestad y no supieron pararse firmes. No supieron quedarse quietos, confiando en Dios, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que Él es poderoso, gloria a Dios, para ayudarlos. Y entonces abandonaron el curso de acción, gloria al Señor. Cuando los discípulos se encontraban en medio del mar de Galilea en una barca con Jesús, la Biblia dice que una tormenta azotó la barca y la barca comenzó a ser sacudida y comenzó a llenarse de agua y comenzó a hundirse. Jesús estaba en la barca, pero estaba descansando. La jornada había sido dura, agotadora. El Señor Jesús estaba profundamente dormido y los apóstoles estaban asustados, amedrentados, llenos de miedo. Y había 4 pescadores expertos y sin embargo estaban asustados. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si cualquiera de ellos se hubiera tirado de la barca pensando: si nado, probablemente me salvo, pero si me quedo, me hundo y me ahogo? El tema es que en la barca que aparentemente se estaba hundiendo también estaba Jesús. El que la barca se sacuda no significa que Jesús no está. El que tu barca esté siendo azotada por la tormenta no significa que Jesús se bajó del barco. Si Pedro hubiera dicho: yo soy bueno para nadar, y Juan: yo también, vamos a tirarnos. Y los demás: I'm so sorry. ¿Qué hubiera pasado? Se mueren ahogados. Y los otros que se quedaron ahí se salvan. ¿Por qué? Porque en un lado, del lado de permanecer, del lado de quedarse firmes, del lado de ser pacientes, del lado de ser perseverantes, estaba Jesús. Y Jesús fue el que finalmente los ayudó a pasar al otro lado. Denle un aplauso al Rey, aleluya. La paciencia se ejercita cuando la respuesta no llega. ¿Cuántos han estado ahí alguna vez? Cuando el cambio se retrasa, cuando abandonar parece la opción más razonable. La paciencia no acelera los procesos, pero nos mantiene firmes dentro de ellos. Por ejemplo, ejercitamos la paciencia al convivir con personas que no cambian al ritmo que esperamos. Cuando la otra persona falla repetidamente, pero aún así decidimos perseverar sin endurecer el corazón. Hay muchas personas que están ahí. Practicamos la paciencia también cuando oramos y la respuesta no llega de inmediato, cuando seguimos confiando aún en el silencio. Pero también ejercitamos la paciencia cuando hacemos lo correcto y aún así los resultados no llegan, cuando el crecimiento es lento y la espera se prolonga, pero al final sabemos que Dios es fiel. Dios es fiel, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, gloria al Señor. Número 5. Estamos llegando a la recta final, pero qué importante cada uno de ellos, ¿verdad? Todos son demasiado importantes para nuestra vida. Dice la palabra de Dios: a la paciencia, piedad. Piedad. Piedad, mis hermanos, es devoción a Dios. Se lo digo de la manera más sencilla que encontré para explicarlo:
es la disposición del corazón que hace de Dios el centro de la vida. Eso es la piedad, la devoción absoluta a Dios, por encima de cualquier otra cosa y por encima de cualquier otra persona. La piedad implica un temor reverente ante lo que es más que humano, una conciencia profunda de lo majestuoso y lo divino. Sin embargo, este temor santo no se limita a la reverencia interior, sino que se expresa en adoración sincera y en una vida de obediencia activa. La piedad, mis hermanos, es la actitud que otorga a Dios el lugar que le corresponde en la vida. Dios no es segundo, ni tercero, ni cuarto, ni cuando me acuerdo. Dios es el centro de mi vida. Dios es el centro de mi existencia. Yo giro alrededor de Él y no Él gira alrededor de mí. ¿Se da cuenta cuando nosotros no cultivamos la piedad o la devoción a Dios? Nosotros somos como en el sistema solar es el Sol. El Sol es el centro y los planetas giran en una órbita alrededor de Él. Y para nosotros, claro, hay diferentes planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el último, el que lo quitaron y luego lo volvieron a poner, Plutón. Lo ningunearon todos. El más frío es el más lejano. Cada uno de esos planetas está en diferente distancia en relación al Sol. Cuando nosotros no cultivamos la piedad en nuestra vida, Dios es un planeta girando alrededor de ti. Tú eres el centro y Dios gira, así como tus amistades, como tus planes, tus sueños y propósitos, como tus prioridades. Todas estas cosas están orbitando a tu alrededor, pero tú eres el centro. Mis amados, Cristo vino a que nosotros pudiéramos ser libres del ego, que es la prisión más cruda de la raza humana, para que en el centro de nuestro corazón ya no estuviéramos nosotros mismos, sino se sentara el que es Rey de reyes y Señor de señores. La devoción, la piedad, mis amados, nos lleva a quitarnos nosotros del centro y a poner ahí a Dios. Y ahora Dios es el centro y nosotros orbitamos alrededor de Él toda nuestra vida. Escuche bien, todos nuestros planes, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos giran alrededor de Dios. Dios es la fuerza que rige toda nuestra vida, y todo lo que hacemos no está organizado alrededor de nosotros, sino alrededor de la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Eso es, mis amados, la piedad. Dios es el centro del universo. Dios es el centro de tu vida misma. Dios es la razón de tu existencia. Dios es la causa de todas las cosas. Dios, aleluya, es el amor más grande de tu vida y de tu corazón. Pastor, yo no estoy ahí. Créame, yo tampoco estoy ahí. Por eso es que es un proceso. Pero es un proceso que no sucede si no somos intencionales. Es un proceso que no sucede si creemos que Dios simplemente tiene que convencerme a mí o tiene que obligarme a mí a que yo lo ame por la fuerza. Eso no va a suceder. Dios nos dio libertad, y libertad significa que tú y yo podemos escoger lo que nosotros consideramos que es mejor. Pero en relación a las cosas que podemos escoger, la libertad de escoger, esto significa también que podemos escoger aquello que es más importante que todo lo demás. Dios quiere que tú lo ames voluntariamente. Dios quiere que tú lo sigas voluntariamente. Dios quiere que tú busques agradarlo voluntariamente. Entonces es ahí donde la piedad es sumamente importante. Por eso uno de los apóstoles decía: el conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. Si el conocimiento de Dios, escucha bien, o la doctrina que te predican no te inspira, te convence o en alguna forma te ayuda a que Dios se convierta en el centro de tu vida, no es de Dios.
Si tú estás en un lugar y no sientes que la palabra de Dios realmente te inspira o te motiva a hacer de Dios el centro de tu vida, y más bien te exalta a ti mismo, a tu éxito terrenal, a tu prosperidad material, quiero decirte que ese no es el evangelio. El evangelio te provoca a amar a Dios. El evangelio te provoca a servir a Dios. El evangelio te provoca a ceder voluntariamente ese lugar de ser el centro, ese lugar de estar en el trono. Así que la piedad es la actitud que otorga a Dios el lugar que le corresponde en la vida, en el pensamiento y aún en la devoción. Por eso la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesucristo dijo: este es el más grande mandamiento de todos. Gloria a Dios. La piedad es la actitud interior que reconoce a Dios como supremo y ordena la vida en consecuencia. Donde hay piedad, Dios no ocupa un lugar ocasional, sino es el centro desde el cual todo lo demás se organiza. La piedad es en esencia vivir delante de Dios con reverencia, adoración y fidelidad constante. ¿Cuántos quieren ser personas piadosas? Gloria a Dios. Número 6. Y a la piedad, diga conmigo, afecto fraternal. Este tiene que ver con nosotros aquí. El afecto fraternal es el amor genuino y el cuidado mutuo entre los creyentes. Quiero que voltees a ver a la persona que está a tu lado y le digas: te amo en el amor de Jesús. Gloria a Dios. El afecto fraternal, mis hermanos, quiero repetirlo, es el amor genuino y el cuidado mutuo entre los creyentes. Se manifiesta porque no es oculto, son palabras, tampoco son intenciones. Se manifiesta en el apoyo, en el consuelo compartido, tanto en momentos de necesidad como de alegría. Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, celebramos con los que celebran, nos dolemos con los que sufren, con los que padecen. No es, mis hermanos, una amistad superficial. Y esto es algo que se tiene que romper en la iglesia de Cristo. Somos un montón de desconocidos que nos reunimos alrededor de una convicción que no es lo suficientemente fuerte como para llevarme a mí a amar a mis hermanos como Cristo los ama. No es una amistad superficial, es una conexión de corazón a corazón que se expresa en acciones concretas de servicio, bondad y hospitalidad. Este afecto involucra comunión y compañerismo. Hay una palabra en el griego que es koinonía, que describe este tipo de afecto. Esta palabra koinonía es compañerismo en el original, compañerismo cristiano. Es comunión, promueve la unidad, el acuerdo, la armonía, la edificación mutua. El afecto fraternal es lo que hace que usted y yo estemos unidos en amor, aunque pensemos diferente. Es lo que nos hace amarnos, honrarnos y respetarnos, aunque a ti te guste el color guinda, a ti el azul y a ti el rojo con blanco y verde, y a ti el naranja con blanco. El afecto fraternal es lo que nos hace a nosotros amarnos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestra formación académica y nuestro estatus económico. El afecto fraternal es lo que nos hace honrarnos, amarnos, servirnos, ayudarnos, apoyarnos, a pesar de que somos tan pero tan diferentes. Gloria al Señor. No tenemos que ser todos iguales para entonces poder amarnos. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. Gloria al Señor. En una ocasión, los puercoespín estaban muy preocupados porque vino una onda gélida sobre su territorio y no estaban preparados para resistir el frío. Así que la única opción era juntarse cada vez más, hacer un bloque cercano, unirse todos hombro con hombro. Yo estoy junto a ti, tú estás junto a mí. Pero en la medida que se fueron juntando, ¿qué cree? Las púas.
Los puercoespín iban caminando. No tenían frío. Estaban juntos. Iban a sobrevivir. Gloria a Dios. Pero sus espinas les provocaban cierta incomodidad. Gloria al Señor. La importancia es que para que nosotros podamos realmente prevalecer, para que nosotros podamos avanzar, tenemos que ser una familia, tenemos que ser un cuerpo, tenemos que estar unidos. Pero hay algo que tenemos que hacer también por amor, y es limarnos las espinas. Dile al hermano de al lado: límate las espinas. Porque necesitamos estar juntos. Alguien dice amén, aleluya. Alguien dice amén en este lugar. Porque necesitamos estar unidos, porque necesitamos caminar en amor, porque necesitamos caminar en restauración. Cuando uno cae, no lo criticamos, lo levantamos, lo ayudamos. Cuando alguien falla, no comenzamos a cuchillar. Ya supiste el hermano. No. Lo cubrimos de las espaldas, lo protegemos en oración y nos movemos, nos movilizamos para poder ayudarlo, para poder motivarlo, para poder levantarlo. Gloria a Dios. Hoy en día, al no entender la importancia del amor fraternal, muchas personas dentro de las propias iglesias se dañan unos a otros, se lastiman unos a otros, se deshonran, se ofenden, se hieren. Hay tanta gente que se va de las iglesias porque alguien lo lastimó, porque alguien no se preocupó por él, porque alguien no lo abrazó. Y claro, una persona madura no vive de que otros me ayuden a caminar, pero necesitamos los unos de los otros. ¿Alguien dice amén a eso? Eso es sumamente importante. No podemos realmente crecer como iglesia si no estamos dispuestos a caminar en amor o en afecto fraternal. Donde el afecto fraternal está presente, la iglesia se convierte en una comunidad donde el amor se hace visible en la vida diaria. Esto se expresa en gestos sencillos como recibir a nuevos miembros, acompañar a los enfermos, ayudar a quienes padecen necesidad, apoyar a los pastores, consolar y orar por quienes atraviesan dificultades. Gloria al Señor. Salgamos de ese hoyo religioso de la crítica, de la murmuración. Salgamos de ese hoyo religioso y apestoso, además, de mirar a nuestros hermanos con celo, con envidia o con resentimiento o lo que sea. El afecto fraternal transforma una congregación en una familia. Somos una familia. Ahora el asunto es, quizás tú no te sientes, pero Dios así te ve. Dios mira hacia aquí y dice: mis hijos, mi familia, son miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y por último, dice la palabra de Dios que esta es la virtud más grande de todas. Mire cómo hay una progresión de crecimiento y de madurez. Comenzamos en la fe y tristemente llegamos a pensar que eso es lo único que hay y nos quedamos ahí. No, comenzamos en la fe, pero terminamos en la virtud más valiosa, más importante de todas, que es ¿qué? El amor. El apóstol Pablo dijo: hoy permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es la séptima y culminante virtud que debe echar raíz en nuestro corazón. No se trata de un sentimiento pasajero, sino una disposición profunda del corazón para amar como Dios ama, iglesia. Cuando la Biblia dice caminen en amor, lo que la palabra de Dios está diciendo es que tú tienes que caminar, tú tienes que amar como Dios ama. Como Dios ama, de manera intencional, de manera sacrificial y de manera incondicional. Lo repito, de manera intencional, de manera sacrificial y de manera incondicional. Este, de hecho, mis hermanos, es el amor que Jesucristo modeló a lo largo de toda su vida. Un amor que se expresa en misericordia hacia el necesitado, perdón hacia el que falla, compasión por el que está quebrantado y el servicio humilde hacia los demás. El amor de Dios es tan radical que Jesucristo dijo: amen a sus enemigos. La Biblia dice que Dios
ama a justos y a injustos, y hace llover y salir su sol sobre malos y buenos. Y luego Él dice: sean como Dios. Hello. Este es el amor que Jesucristo modeló en su vida. Repito, un amor que se expresa en misericordia hacia el necesitado, perdón hacia el que falla, compasión por el quebrantado y servicio humilde hacia los demás. Es un amor que busca el bien del otro, aunque eso implique muchas veces la renuncia personal. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad para mostrar amor? Muchas veces la comodidad es la cerca que no te permite amar como Jesús ama. Pedro nos muestra que el amor, o este amor, es la meta del crecimiento espiritual. ¿Se da cuenta? Empezamos en fe como fundamento, pero ahora estamos en el amor. Es la meta, mis hermanos, la meta del crecimiento espiritual. Cuando todas las virtudes han sido cultivadas, el amor las corona y les da propósito, les da sentido, les da identidad. Vivir en este amor es reflejar el carácter mismo de Dios y evidenciar una fe que es madura y viva. Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Y sabe cuál era el contexto de esa palabra? El amor. El amor es la verdadera madurez, no el conocimiento bíblico. Diga conmigo: el amor es la verdadera madurez. Termino. El crecimiento espiritual, quiero enfatizar esto, no ocurre por accidente. Dios, por su poder, ya nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida piadosa, pero nos llama a responder con diligencia. La fe es el punto de partida, no el destino. Y una fe viva siempre busca crecer y expresarse en el carácter transformado. Cada una de estas virtudes nos invita a examinar nuestra vida con honestidad, no para producir culpa, sino para discernir dónde Dios quiere seguir obrando en nosotros. El llamado de Pedro no es a la perfección inmediata, y yo doy gracias a Dios por eso, sino a un crecimiento constante, intencional y perseverante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Por eso la pregunta hoy no es si estamos creciendo, sino más bien en qué estamos creciendo. ¿Qué virtud necesita hoy mayor atención en nuestra vida? Pregúntate eso hoy. ¿Dónde el Espíritu Santo te está llamando a ser más diligente? Oro al Señor que respondamos a este llamado con humildad y con obediencia, confiando en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Al crecer en esas virtudes, nuestra fe se vuelve firme, nuestra vida produce fruto y damos testimonio del carácter de Cristo al mundo. Ponte de pie, vamos a hacer una oración juntos. ¿Alguien hoy aprendió algo? Dale gracias a Dios. Levanta tus manos al Señor. Dale gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios por su palabra. Dale gracias a Dios. Vamos, vamos, vamos. Seamos agradecidos con nuestro Padre. Seamos agradecidos con nuestro Rey. Él nos ama. Por eso nos habla, por eso nos forma, por eso nos instruye. Es su amor a través de la palabra, es su cuidado a través de la palabra, es su interés a través de la palabra, es su propósito a través de la palabra. Quiero que levantes tus manos y repitas conmigo: Dios y Padre, te doy gracias porque por tu poder divino me has dado todo lo que necesito para vivir en esta tierra una vida que te honre. Gracias, Señor, por la fe que me diste y por el llamado que haces para que yo crezca en ella. Hoy reconozco que el crecimiento espiritual no es automático. Confieso que muchas veces he sido pasivo y te pido perdón, pero hoy, Señor, respondo a tu llamado con humildad y disposición. Examina mi corazón y muéstrame en qué áreas, Señor, yo necesito crecer. Ayúdame a edificar sobre la fe una vida de virtud, de conocimiento, de dominio propio, de paciencia, de piedad, de afecto fraternal y de amor. Forma en mí
el carácter de Cristo. Dile otra vez: forma en mí el carácter de Cristo y líbrame de hacer las concesiones que dañan mi comunión contigo. Dame, Señor, un corazón diligente, perseverante y sensible a la obra del Espíritu Santo. Que mi fe produzca fruto, que me mantenga firme y que glorifique tu nombre. Y que al crecer, Señor, en estas virtudes, yo dé testimonio de tu amor y de tu gracia a este mundo. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo te lo pido. Amén. Dale un aplauso a mi Dios. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. ¿Cuánto lo pueden adorar? ¿Cuánto lo pueden adorar un poco más? Oh, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, pero eres un Padre responsable. Te doy gracias, Señor, porque tú estás formando en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque no nos abandonas, Señor, al error. No nos abandonas, Señor, a las doctrinas que confunden este sistema. La Biblia dice, y esta fue una profecía de tu siervo Pablo, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso, Señor, hoy te pedimos que no dejes de obrar. ¿Alguien aquí le puede decir al Señor con honestidad? Mis hermanos, a Dios no lo podemos ni engañar ni impresionar. No estamos aquí para impresionar a ninguna persona. Yo no estoy aquí ni para impresionarte a ti. Yo estoy aquí porque amo a Dios, y yo quiero lo mismo que te estoy invitando a que tú hagas. Yo quiero lo mismo. Yo quiero lo mismo. Yo quiero amar a Dios por todas las cosas. Yo quiero amar a Dios por encima de todas las cosas. Yo quiero amar a Dios más que ninguna otra cosa en esta vida, pero quiero que mi carácter, quiero que mi persona, quiero que mis palabras, quiero que mis acciones, quiero que mis pensamientos, quiero que mis motivaciones realmente reflejen la vida de Dios, la realidad de Dios en este lugar, en mi corazón, Señor. Ayúdame a no caer en la falsedad. Ayúdame, Señor, a no caer en la hipocresía. Ayúdame, Señor, a no caer en la religiosidad. Ayúdame, Señor, a que mi corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a no volverme insensible. Ayúdame, Señor, a no volverme apático o indiferente a tu amor, a tu gracia y a tu verdad, Señor. Líbrame, Padre, líbrame, Señor, de la influencia del espíritu de este mundo que me quiere apartar de ti, que quiere que yo te vea simplemente como un accesorio. Oh, Señor, tú eres todo, tú eres la razón de nuestra existencia. Nosotros ni siquiera existiríamos si no hubiera sido tu determinación desde antes de la fundación del mundo. Ha sido tu determinación, ha sido tu voluntad, ha sido tu propósito, ha sido tu gracia, Señor, la que nos llamó a existencia, la que nos llamó a existencia, Señor. Pero este mundo nos quiere apartar de ti. Yo oro que cada persona, Señor, pueda tener esta revelación, pueda tener esta conciencia. Este mundo nos quiere alejar de Dios, iglesia. Este mundo y el espíritu que gobierna este mundo y esta cultura nos quieren arrancar de la devoción, de la fidelidad a Dios y a Jesucristo. Están compitiendo, están combatiendo nuestros corazones para apartarnos del genuino amor y de la genuina devoción a nuestro Salvador. El apóstol Pablo dijo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también sus sentidos sean apartados, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oh, Señor, no permitas, dile al Señor, iglesia, no permitas que mi corazón se aparte, no permitas que mi corazón se aleje, Señor. No permitas, Padre, que mis sentidos me arrastren a otras cosas, que mi corazón, Señor, exalte a otros dioses terrenales, a otros dioses materiales,
materiales, a otros dioses, Señor, que exaltan mi ego, Señor, y alimentan la vanidad y que no me hacen más rendido a Jesucristo. Padre, yo oro por esta iglesia en este lugar, porque tú me has puesto, Señor, como responsable de ser el pastor y guía de esta congregación. Señor, yo no puedo sin ti. Ayúdame, Señor, a predicarles una palabra que no les permita, Señor, conformarse a este mundo, que no les permita, Señor, apartarse de la fidelidad a ti. Ayúdame, Señor, a predicar una palabra que encienda el alma y el corazón. Ayúdame, Señor, a predicar un mensaje con la ayuda del Espíritu Santo que pueda volver el corazón de las personas hacia ti. Los que están apartados, los que están alejados, los que todavía no están convencidos, los que se sienten distantes, los que se sienten rechazados, los que están sufriendo, Señor. Oh, yo oro, Padre, que sean atraídos a Jesús, que sean atraídos a la gloria poderosa, al fuego santo de la presencia, al altar glorioso de nuestro Dios. Que vengan, Señor, para que encuentren ahí la paz, para que encuentren ahí la libertad, que puedan rendir sus corazones, que puedan postrar sus vidas, que puedan entregar sus planes y propósitos al Rey de gloria. Señor, ayúdame, ayuda a esta iglesia. Vamos, ayúdame a orar, que esta iglesia, en el nombre de Jesús, oh Padre, podamos ser, Señor, no la mejor iglesia. No queremos ser la mejor iglesia, no queremos ser la iglesia más popular, no queremos ser la iglesia más famosa. Simplemente queremos ser una iglesia que te ame, queremos ser una iglesia que te honre, queremos ser una iglesia que te tema, queremos ser una iglesia que te sirva, y queremos ser una iglesia, Señor, que viva para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abre los cielos, Señor, conquista nuestros corazones. Arráncanos, Señor, de la vanidad. Arráncanos, Señor, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no proceden del Padre sino del mundo. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a caminar en obediencia. Enséñanos a caminar en rendición. Enséñanos, Señor, a vivir postrados delante de tu majestad y de tu autoridad. Señor, queremos ser personas genuinas, queremos ser cristianos genuinos, Señor. No somos mejores que nadie, pero sí queremos ser mejores que ayer. Sí queremos ser mejores que ayer. Sí queremos ser mejores, Señor, que lo que el diablo dice que nosotros seremos. Oh Dios Todopoderoso, levántate en este lugar y ayúdanos. Levántate en este lugar y ayúdanos. Vamos, dile al Señor, si te has sentido distante de Dios, si te has sentido alejado de Dios, si te has sentido indiferente a las cosas de Dios, este es el momento para derramar tu corazón. Este es el momento para pedirle perdón si es necesario. Este es el momento para que realmente permitas que el Espíritu Santo te traiga de regreso a estar postrado ante su altar, a estar postrado ante su presencia. Yo oro, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que los cielos se abran en este lugar y que la iglesia recupere una vez más su pasión por ti. Que la iglesia una vez más recupere, Señor, su genuino deseo, su genuino anhelo, Señor, de hacer tu voluntad. Que renunciemos a la religiosidad, que renunciemos a la apariencia, que renunciemos a la hipocresía y que caminemos con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en lo profundo de nuestro corazón. Aleluya, levanta las manos a Él. Vamos, adórale. Hoy tú puedes ser libre de cosas que ni siquiera sabías que te tenían prisionero, que te tenían cautivo. Solo por rendirte a Él, solo por humillarte ante Él, solo por clamar por su ayuda. Señor, te lo pedimos. Digno es el Rey
el Cordero que en el trono está. No hay quien como el Señor. Toda la creación solo a Él le rinde adoración. No hay quien como el Señor. Vamos, no tengamos prisa para adorar. Digno es el Rey, el Cordero que en el trono está. No hay quien como el Señor. Y toda la creación solo a Él le rinde adoración. No hay quien como el Señor. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. No hay nadie como. Díselo. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. No hay nadie como. Él es el Rey. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. No hay nadie como. Te coronamos, Rey de. Dilo fuerte. Te coronamos Rey de gloria. Te coronamos Rey de gloria. No hay nadie como. Digno es el Rey. Digno Es el Rey, el Cordero que en el trono está. no hay quien como el Señor. Toda la creación solo a Él le rinde adoración. No hay quien como el Señor. No hay quien, dile. No hay quien como el Señor. No hay quien como el Señor. No hay quien como el Señor. No hay nadie como tú, Jesús. No hay quien como el Señor. 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 Eso es. No hay quien como el Señor. Deja que una profunda conciencia de Dios invada tu corazón y tu mente. No hay quien como El Señor está en este lugar y Él está aquí para restaurar. Él está aquí para libertar, para sanar. No hay quien como Él está aquí para saciar, para llenar, para limpiar. Él está aquí para romper ataduras, para destruir cadenas, para quebrantar la maldición. como el Señor. Te adoramos solamente a ti, Señor. No hay quien como el Señor. No hay quien. No hay quien como el Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay quien como el Eso es. No hay quien como el Señor. 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 Si tú crees que no hay nadie como Jesús, dale un aplauso bien fuerte a nuestro Rey. ¿Se da cuenta cómo estamos acostumbrados? Y lo digo por lo que acabo de decir. Estamos acostumbrados a lo superficial. Y yo dije, si alguno ama a Cristo, dele un aplauso fuerte. Qué fácil. Corrijo. Si alguno ama a Cristo, viva para Él.
y viva para su gloria, aunque no aplauda. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, mi Dios. Aleluya. Oro al Señor, que el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, resplandezca con poder y gloria sobre sus vidas. Que el ángel de Jehová acampe a su alrededor y los defienda de todo mal. Que ninguna arma forjada contra ustedes prospere. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Que la bendición de Abraham los alcance, la sangre de Cristo los cubra, el Espíritu Santo los llene. Amén. Les amo. Excelente semana. Feliz domingo. Viva para la gloria de Dios. Bendiciones a todos.